Era una cima de la montaña, me encantaba. Más que nada, entretener a la gente, tratar de hacer felices a las personas. Así que estaba Las hermanas fuera de mí. Mandrell dejaron una impresión que todavía se siente hoy, gracias a su destacada trayectoria en actuaciones. Entre los fanáticos de la música country en los años 70 y 80 estaba el trío vocal Mandrell, compuesto por Barbara Louise y Earline. Había muchas canciones de Barbara que fueron sencillos, exitosos y ganadoras de premios Grammy. Barbara Mandrell y las hermanas Mandrell se transmitieron en NBC desde 1980 hasta 1982 y catapultaron a las hermanas a una mayor fama. Eventos trágicos ocurrieron justo cuando las cosas estaban mejorando. ¿Qué tan trágico fue esto? ¿Fueron aniquiladas las hermanas Mandrell? No lo hice. ¿La tragedia? Descubre Se que convirtió de Bárbara. las hermanas Mandrell nos acompañan. El día de Navidad de 1948 en Houston, Texas, comenzó la aventura de Barbara Mandrell. Provenía de una familia musical y era la mayor de 3 hermanas. La familia se mudó a Oceanside, California, cuando Barbara tenía 6 años, y su padre estableció un negocio de música. Aprendió acordeón y piano de su mamá y guitarra de acero de su papá. La gente comenzó a referirse a Barbara como la princesa del acero a la tierna edad de 11 años, porque era tan talentosa en eso. Desde una edad temprana, su talento la impulsó a grandes alturas. Patsy Cline y Johnny Cash estuvieron entre los músicos prominentes con los que hizo giras. Nació en la banda familiar Mandrell, que su padre, Irby, formó. Barbara rasgueaba la guitarra de acero mientras sus padres tocaban el piano y la guitarra, mientras sus hermanas Louise y Earlene tomaban el relevo, con Earlene añadiendo vibráfono y batería, y Louise tocando guitarra y bajo. Su estilo de circo musical familiar les permitió moverse de un lugar a otro, encantando al público en cada sitio al que iban. Joe Maphis le dio a Barbara Mandrell su gran oportunidad cuando la invitó a tocar en su programa de música country en Las Vegas cuando tenía 11 años. Se convirtió en regular en el programa de televisión de California Town Hall Party, después de impresionar al público con su talento en la guitarra de acero. Barbara, quien era una de las pocas músicas trabajando en ese momento, se sintió gratamente encantada de conocer a otras mujeres talentosas en el Town Hall Party. La familia Mandrell interpretó una variedad de estilos musicales, incluidos temas de los Beatles en instalaciones militares de todo el país. A medida que Barbara progresaba en el repertorio de la banda, aprendió a tocar nuevos instrumentos, incluyendo el banjo y el bajo. Estaba involucrada en varias actividades extracurriculares en la escuela, incluyendo la banda de música, el coro y el gobierno estudiantil, además de sus esfuerzos musicales. Con su título de 1965 como Miss Oceanside, California, Barbara demostró que podía hacer más que simplemente cantar. En 1967, completó su educación secundaria y comenzó su increíble carrera en la industria de la música, poniendo fin a su adolescencia. Casarse con Ken Dudney y dedicarse completamente a ser ama de casa fue una decisión de vida importante para Barbara Mandrell cuando se graduó de la escuela secundaria. Ken estaba comprometido con otra persona cuando él y Barbara se cruzaron por primera vez. Ken tenía 21 años y Barbara tenía 14 años. Su amor por Barbara lo llevó a romper su compromiso. En 1967, se convirtieron formalmente en marido y mujer. Sin embargo, su carrera musical estaba lejos de terminar. Emprendió un viaje único a Vietnam con la banda familiar para actuar para los soldados allí antes de retirarse oficialmente. Barbara se sintió sola cuando supo que su esposo había sido enviado por su profesión como piloto de la Marina. Las hermanas Mandrell dejaron una impresión que todavía se siente hoy gracias a su excepcional trayectoria de actuaciones. Entre los fanáticos de la música country en los años 70 y 80 estaba el trío vocal Mandrell, compuesto por Barbara, Louise y Earlene. Hubo muchas canciones de Barbara que fueron éxitos y ganadoras de premios Grammy. Barbara Mandrell y las hermanas Mandrell se transmitieron en NBC desde 1980 hasta 1982 y catapultaron a las hermanas a una fama aún mayor. Ocurrieron eventos trágicos justo cuando las cosas parecían mejorar. ¿Qué tan trágico fue esto? ¿Fueron las hermanas Mandrell aniquiladas en la tragedia? Descubra qué pasó con Barbara y las hermanas Mandrell acompañándonos. El día de Navidad de 1948 en Houston, Texas, comenzó la aventura de Barbara Mandrell. Provino de una familia musical y era la mayor de 3 hermanas. La familia se trasladó a Oceanside, California, cuando Barbara tenía 6 años, y su padre estableció un negocio de música. Aprendió acordeón y piano de su mamá y guitarra de acero de su papá. La gente comenzó a referirse a Barbara como la princesa del acero a la temprana edad de 11 años porque era muy talentosa.
Bárbara y su familia construyeron la mansión Fontenelle, una enorme casa de troncos, en 1988. Helipuertos, 6 habitaciones, 13 baños, 2 cocinas y 5 chimeneas eran parte de la propiedad. En cuanto a cabañas de troncos, es una de las más grandes del mundo. Como parte de su reducción en 2002, Bárbara vendió la casa y la subastó. Ahora hay un restaurante, hotel, lugar para conciertos al aire libre y un campo de tiro cubierto, lo que lo convierte en un destino turístico popular. Hasta febrero de 2017, Jaime, quien es la hija de Bárbara, supervisó el Departamento de Recursos Humanos de la mansión. Posteriormente comenzó a trabajar para una empresa que ayuda a los adictos a encontrar centros de tratamiento adecuados. La voz cantante de Barbara Mandrell ha capturado el interés de críticos y escritores. En 2003, Mary Buffwack y Robert Orman notaron que su forma de fumar le daba a su voz una cierta aspereza, que usó expertamente en sus interpretaciones de canciones de R&B, haciéndolas más conmovedoras. The Washington Post escribió sobre uno de sus conciertos en 1982, alabando su variedad vocal y describiendo cómo su voz rasposa rechinaba con inflexiones de R&B e intensidad del gospel, cautivando a la multitud y causando un impacto. The Oklahoman también le dio altas calificaciones a Mandrell por sus presentaciones en vivo en 1984, escribiendo que su rango vocal era tan excepcional que podía cantar en casi cualquier género. La reseña llegó a sugerir que, al igual que Linda Ronstadt, podría brillar en la gran ópera si se lo propusiera. Según Greg Adams de AllMusic, los primeros álbumes de Bárbara están entre sus mejores trabajos, pero hubo quienes pensaron que su álbum de Columbia sonaba demasiado similar a otros y no tenía suficiente originalidad. En una reseña, Stephen Thomas Erlewine señaló que el enfoque de Bárbara no siempre era adecuado para algunas canciones, como una versión de Merle Haggard que carecía de la profundidad emocional necesaria. La decisión de agregar elementos de R&B a la música de Mandrell fue un momento decisivo que la catapultó a una fama aún mayor. ¿Cómo se desarrolló su trayectoria profesional? En 1969, Bárbara grabó su primer sencillo, una versión del clásico de R&B, I've Been Loving You Too Long. Su trabajo inicial incorporó elementos de country, pop y soul, pero rápidamente ganó a los fans de la música country cuando fue incluida en el Opry en 1972. Más tarde, Oprah firmó con ABC Records y tuvo varios sencillos exitosos, incluyendo Sleeping Single in a Double Bed de 1978, que llegó al primer lugar en las listas de música country. 1979's If Loving You Is Wrong y 1980's Years, que eran versiones de canciones clásicas de R&B. Los conciertos de Bárbara eran notoriamente extravagantes, con muchos cambios de vestuario, baile y demostraciones de instrumentos, incluyendo bajo, saxofón, banjo y guitarra de acero. Bárbara saltó a la fama después de escribir canciones humorísticas sobre los altibajos del matrimonio. Comenzando en 1980 y hasta 1982 en NBC, su programa Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters le trajo a ella y a sus hermanas Louise y Erlene aún más fama. Después de eso, en 1970, su canción Playing Around with Love alcanzó el puesto 20 en las listas de música country. En 1971, Bárbara lanzó su álbum de estudio debut Treat Him Right, que incluía sus primeros sencillos e interpretaciones de canciones de Ivory Joe Hunter y Joe South. También incluía Do Right Woman, Do Right Man, de Aretha Franklin, y Treat Him Right, de Roy Head. Bárbara fue invitada al Grand Ole Opry en 1972 y recibió el premio a la mejor vocalista femenina nueva en 1970 de la Academia de Música Country por sus logros. Su primer disco en alcanzar el top 10 en la lista de Billboard Country fue Tonight My Baby's Coming Home en 1971. Al año siguiente, en 1972, tuvo otro éxito con una versión de Show Me de Joe Tex. Después de la hora de cierre, un dúo entre Bárbara y el artista country David Houston alcanzó el número 4 en Canadá y el número 6 en Billboard Country durante este periodo. Éxitos como I Love You, 1973, y otras canciones que hicieron juntos estuvieron en la cima de las listas hasta 1974. Un álbum titulado A Perfect Match fue compilado a partir de sus temas. Uno de los sencillos más exitosos de Barbara Mandrell fue The Midnight Oil, que lanzó en 1973. La infidelidad de una mujer y las mentiras subsiguientes a su esposo fueron los temas de la canción,
con posiciones máximas de número 7 en Billboard Country y número 5 en RPM Country, se convirtió en su segundo sencillo en el top 10. El álbum homónimo fue similar. Claramente exitosa, alcanzando el puesto número 8 en la lista de Country LPs de Billboard. This Time I Almost Made It, su éxito de 1974, también estaba en el género Soul Country. Barbara dijo que su padre siempre la había impulsado a perseverar, incluso cuando tenía dudas sobre sus habilidades mientras trabajaba con Columbia Records. Ella se fue de Columbia en 1975. En la lista de Billboard Country, su sencillo debut, Standing Room Only, que lanzó con ABC Dot, obtuvo su primer éxito entre los 5 primeros. Le siguieron éxitos como That's What Friends Are For y Midnight Angel, que llegaron al top 20. En un esfuerzo por ampliar su atractivo musical, comenzó a incorporar elementos pop en sus canciones con el productor Tom Collins. Collins aumentó aún más la popularidad de Barbara al incorporar elementos de R&B en sus canciones. Por ejemplo, sus versiones de Married But Not to Each Other de Denise LaSalle y Woman to Woman de Shirley Brown fueron interpretadas por ella y se volvieron populares en los Estados Unidos y Canadá, con la última canción incluso alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100. Las canciones de Barbara que trataban sobre el adulterio alcanzaron el pico de su fama a finales de la década de 1970. Una versión de If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right de Luther Ingram y su sencillo de 1978, Sleeping Single in a Double Bed, fueron sus éxitos número 1 en la música country, primero y segundo, respectivamente. Estos temas también llegaron a las listas principales. Los estados de ánimo del álbum y Just for the Record de Barbara también tuvieron gran éxito durante este periodo, alcanzando la cima de las listas de Billboard. Canciones de estos álbumes como Fooled by a Feeling y Years demostraron su talento para mezclar country y pop. Cuando Barbara Mandrell estaba en el apogeo de su fama, encabezaba conciertos con extravagantes actuaciones que mostraban su talento en muchos instrumentos. Tenía una multitud de bailarines e incluía frecuentes cambios de vestuario. Fue honrada con el premio a la vocalista femenina del año de la Asociación de Música Country en 1979, y sus actuaciones fueron incluso adaptadas en un especial de televisión titulado The Lady is a Champ. Apareció en programas de televisión nacionales. En 1980 y 1981, Barbara ganó el premio al Artista del Año por su conducción del programa de televisión Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters, que se emitió desde 1980 hasta 1982. Continuó teniendo éxito en las listas con sencillos como Crackers y The Best of Strangers. En 1982, lanzó su álbum en vivo debut, que incluía el sencillo I Was Country When Country Wasn't Cool. En Black and White y Spun Gold, dos álbumes de Barbara que fueron lanzados a principios de los años 1980, ambos alcanzaron posiciones en el top 10 en las listas de country. Tiene canciones número 1, incluyendo Till You're Gone y One of a Kind Pair of Fools. En 1982, Barbara hizo un álbum de gospel que le valió nominaciones al Grammy. En 1984, colaboró con Lee Greenwood en duetos, que incluyeron la popular To Me. La música de Barbara a principios de los años 1980 recibió críticas mixtas, a pesar de su amplia popularidad. Otros creían que era extraño que intentara combinar la música country con enfoques de producción glamorosos, mientras que otros sentían que no representaba adecuadamente sus raíces country. Sin embargo, sus canciones, que trataban temas de pérdida, perseverancia y orgullo nacional, seguían tocando a los oyentes. Pero Barbara tuvo un accidente fatal, y los procedimientos posteriores la dejaron en un dolor insoportable y triste. Estaba tan deprimida que se preguntaba si alguna vez volvería a cantar o ser auténtica otra vez. No obstante, regresó al estudio sin miedo en mayo de 1985 y lanzó un nuevo sencillo titulado There's No Love in Tennessee, que se convirtió en un gran éxito. Ese mismo año, apareció en su disco de grandes éxitos. Dolly Parton abrió para Barbara en su regreso al escenario de 1986 en el Universal Amphitheater en Los Ángeles. Fast Lanes and Country Roads y Angel in Your Arms estuvieron entre los muchos sencillos del álbum de 1985 Get to the Heart, que llegaron al top 10. Momentos, su último álbum con MCA, fue lanzado en 1986 e incluyó el sencillo Nadie cura, un corazón roto, como tú. Aunque el álbum de 1987 Sure Feels Good de Barbara Mandrell fue bien recibido, la canción del álbum Child Support
no logró alcanzar el top 20 de la lista country, a pesar del renovado contrato de grabación de la artista con EMI America. Barbara comenzó a ver una caída gradual en sus posiciones en las listas a medida que otros músicos country emergían con un sonido más convencional, pero continuó de gira y fue un gran éxito en los conciertos de los años 80 y 90. La firma de Barbara con Capitol Records ocurrió más tarde en 1987. Tuvo un exitoso primer éxito con Capitol, una interpretación de I Wish I Could Fall in Love Today, de Ray Price, que alcanzó el pico tanto en los Estados Unidos como en Canadá. El álbum de 1988, I'll Be Your Jukebox Tonight, presentó música country tradicional e incluyó sencillos como My Train of Thought y Mirror Mirror. Barber permaneció con Capitol hasta 1991, lanzando álbumes como Morning Sun y No Nonsense. En 1991, firmó un acuerdo comercial con la marca de pantimedias No Nonsense. Los críticos que reseñaron sus álbumes de Capitol alabaron las letras poderosas y el sonido de música country moderna. Barbara decidió retirarse de cantar, grabar y hacer giras en 1997, a pesar de su éxito musical. La dedicación a actuar se convirtió en el trabajo de su vida. ¿Hizo un buen trabajo? American Bandstand, Bob Hope Specials y The Tonight Show estuvieron entre las apariciones frecuentes de Barbara Mandrell en la televisión nacional. Eventos notables en su vida incluyen su copresentación en 1979 de los premios de la Academia de Música Country y su aparición como invitada en The Rockford Files. Barbara interpretó a Amy en una adaptación sureña del clásico relato para el programa navideño Skinflint, A Christmas Carol. Las críticas mediocres del especial no detuvieron a Barbara de convertirse en una celebridad. El productor Marty Krofft notó una foto de Barbara y sus hermanas tocando instrumentos, y finalmente convenció a Barbara de conducir su propio programa después de que ella hubiera rechazado repetidamente la oferta de NBC. Encontró inspiración en las hermanas de Barbara, Earline y Louise, y las convenció de presentar un programa de variedades. Barbara Mandrell y las hermanas Mandrell hicieron su debut en NBC en 1980. No solo tocaba muchos instrumentos con frecuencia, sino que también estudiaba la coreografía del espectáculo. Earline interpretaba a la hermana atrevida, y Barbara hacía el papel de la seria en las rutinas cómicas que hacían las hermanas Mandrell. Barbara tuvo que luchar contra las expectativas de NBC de un programa rural, afirmando que querían que ella fuera descalza e ignorante. El programa alcanzó su punto máximo con 40 millones de personas semanalmente y le valió a Barbara una nominación al Globo de Oro por su actuación. Las carreras musicales y televisivas de Barbara Mandrell eran tan exigentes que eventualmente la llevaron al agotamiento, a pesar de que su programa en NBC fue un éxito rotundo. Debido a su agotamiento por el riguroso horario, a menudo tomaba siestas adicionales en su camioneta de gira fuera del estudio de televisión. Incluso antes de filmar, se ponía inyecciones de cortisona para aliviar la tensión en sus cuerdas vocales. Los doctores aconsejaron a Barbara que considerara abandonar el programa porque estaba arriesgando un daño irreparable a su voz si mantenía su ritmo actual. Después de 2 años, Barbara tomó la difícil decisión de terminar la iniciativa en 1982. Tenía un contrato de 5 años con el programa, pero decidió dejarlo para priorizar su salud. Barbara Mandrell dio el salto a la actuación una vez que terminó su sitcom en NBC, interpretando el personaje de una geóloga investigando incendios en minas de carbón bajo una comunidad en Tennessee. Hizo su debut en la pantalla grande en la película para televisión de 1984, Burning Rage. La película en sí recibió críticas mixtas. Sin embargo, la actuación de Mandrell fue elogiada por su autenticidad y simpatía. Joe Brown del Washington Post la llamó un drama mediocre, señalando que el papel de Mandrell consistía principalmente en expresiones de preocupación y un romance menor. El programa de televisión de CBS, Something Special de Barbara Mandrell, mostró la perseverancia y la continua presencia de Mandrell en el mundo del entretenimiento, emitiéndose después de la tragedia automovilística de 1984. A finales de los años 80 y principios de los 90, Mandrell demostró que podía hacer más que solo cantar al aparecer como invitada en programas de entrevistas y programas de la cadena. Su participación en publicidad televisiva se amplió aún más cuando apareció en anuncios de una variedad de alimentos. Basado en informes del Baltimore Sun, Mandrell hizo una aparición especial en The Comish de ABC en 1994, interpretando un personaje menos simpático que sus papeles habituales, y tuvo un papel recurrente en la serie de televisión de los años 90, Empty Nest. A mediados de la década de 1990,
Mandrell amplió su currículo televisivo con apariciones especiales en series exitosas, incluyendo Touched by an Angel, La Doctora Quinn y la legendaria Baywatch. Para 1997, Mandrell había decidido priorizar su carrera de actuación sobre su carrera musical. Mandrell firmó con la agencia de artistas creativos y comenzó a buscar agresivamente papeles en televisión, como un papel regular en la telenovela Sunset Beach. En 1999, apareció en la película para televisión The Wrong Girl, como la novia de un hijo fallecido que está en conflicto con su nuera. La película, que mostró la dedicación de Mandrell a su profesión de actuación, se emitió en NBC. Después de su aparición en la película para televisión del año 2000, Stolen from the Heart, Mandrell se retiró de la actuación en televisión. Obviamente estaba exhausta por todas las dificultades que soportó en ese periodo, pero ¿qué tan malas fueron? Hubo un incidente el 11 de septiembre de 1984. Otro conductor chocó con Barbara Mandrell, sus dos hijos mayores y su vehículo, mientras regresaban de una excursión de compras en Tennessee. Tristemente, el otro conductor, Mark White, un estudiante de 19 años, murió repentinamente cuando su automóvil se salió de la carretera y chocó contra el Jaguar XJ de Mandrell. Afortunadamente, los hijos de Mandrell solo sufrieron heridas leves y fueron atendidos y dados de alta del hospital rápidamente. La tenacidad y determinación mostradas por Barbara Mandrell son evidentes en su capacidad para perseverar en tiempos difíciles. A pesar de la tragedia ocurrida en 1984, en el apogeo de su popularidad, Mandrell mostró una fuerza y determinación increíbles después de verse involucrada en un terrible accidente vehicular causado por un conductor ebrio. Una pierna fracturada, una rodilla destrozada y una molestia crónica en la espalda y los tobillos estaban entre las lesiones graves sufridas en la tragedia. Debido al agrandamiento en su cerebro, Mandrell también tenía pérdida de memoria a corto plazo, lo que cambió su carácter. Mandrell no solo tuvo que lidiar con el dolor físico de sus heridas, sino que también tuvo que afrontar el complicado proceso legal de conseguir que su seguro pagara por sus gastos médicos. Inspirada por su voluntad de triunfar sobre la adversidad, Mandrell persistió a pesar de la atención no deseada y la tensión del procedimiento judicial. Mandrell regresó triunfalmente al escenario para una gira y un concierto benéfico con Dolly Parton solo 8 meses después del desastre. El hecho de que pudiera recuperarse de una experiencia tan terrible demuestra su resiliencia y compromiso con su trabajo. Ella dijo en entrevistas que todavía tiene molestias en el tobillo y que le tomó 3 años recuperarse completamente de las lesiones en la cabeza. Usar el cinturón de seguridad salvó la vida de Mandrell y de sus hijos, por lo que se convirtió en una defensora destacada de esta característica de seguridad, apareciendo en anuncios y liderando campañas para aumentar la conciencia. Para recuperar el dinero de su compañía de seguros, la ley de Tennessee obligaba a Mandrell a demandar a la familia White por daños, lo cual hizo de mala gana y con pesar. A pesar de la reacción negativa de los admiradores de Mandrell, la cantante enfatizó que no tenía animosidad contra la familia y solo buscaba recursos legales para proteger su póliza de seguro. El último baile de Barbara Mandrell and the Do-Rights fue el título de la transmisión televisiva de octubre de 1997 de su actuación musical de despedida, que dio en el Grand Ole Opry House. Barbara ha vendido todos sus instrumentos musicales después de retirarse para poder centrarse en su vida hogareña y familiar. Puede que se haya alejado de los reflectores, pero los muchos premios que ha obtenido aseguran que su legado perdurará. Parcialmente debido a su exposición en la televisión nacional, dominó las listas de música country a principios de los años 1980, marcando su ascenso a la popularidad. Con más de 30 sencillos de música country que alcanzaron el número 1 en Billboard y varios éxitos en el número 2, incluyendo I Was Country When Country Wasn't Cool, aseguró su lugar como una artista principal femenina en la música country. Más allá de sus muchas canciones en los primeros puestos de las listas, Mandrell alcanzó un estatus legendario al ser la segunda artista en la historia de la CMA en ganar 2 veces el premio de Artista del Año, un récord compartido solo por Taylor Swift. Sus electrizantes actuaciones en vivo eran incomparables en su capacidad para cautivar al público en los estadios. El dominio de Mandrell en las listas durante este tiempo reflejaba la tendencia de la música country en ese momento, que era un movimiento hacia sonidos country pop. Varios galardones, incluido un Grammy por su disco de gospel, y premios consecutivos de la ACM y la AMA como vocalista femenina, atestiguan su versatilidad e inventiva,
lo que le ha ganado respeto como artista y pionera. Muchos reconocen la influencia de Barbara Mandrell en la música country y en la industria del entretenimiento en general. Muchos la consideran la artista y intérprete más lograda del género en general. Como señalaron Mary A. Buffwack y Robert K. Orman, Mandrell podría superar a casi cualquiera en la industria del entretenimiento debido a su notable ética de trabajo y su cautivadora presencia escénica. Tuvo un impacto que fue mucho más allá de su propia época. Músicos como Carly Pearce, Terry Clark y Reba McEntire le deben mucho. No solo tuvo Mandrell una influencia significativa en la música y desarrollo espiritual de McEntire, pero también le sirvió de mentora e inspiración. En 2006, se publicó un álbum tributo titulado She Was Country When Country Wasn't Cool, un homenaje a Barbara Mandrell, en honor a su increíble carrera. El disco incluía versiones de canciones de Barbara Mandrell interpretadas por artistas de música country moderna. La contribución y talento de Mandrell se reflejan en los honores que ha recibido. Ha ganado el premio a Artista del Año de la Asociación de Música Country más veces que cualquier otra artista femenina, y es una de solo 2 mujeres en hacerlo. La otra es Taylor Swift. En 2005, la distinción Triple Corona le fue otorgada por la Academia de Música Country, añadiendo más reconocimiento a sus logros. El Salón de la Fama y Museo de la Música Country la incluyó en 2009, un premio justificable que celebró su extraordinaria carrera e impacto, consolidando sus contribuciones duraderas a la música country. El legado de Barbara Mandrell está en constante cambio y se expande hacia nuevas formas de expresión. En su autobiografía de 1990, Get to the Heart, My Story, ofreció a los lectores una visión de su vida profesional y personal. Una película biográfica de NBC, Get to the Heart, The Barbara Mandrell Story, protagonizada por Maureen McCormick, se basó en esta biografía y se estrenó en 1997. Como parte de sus esfuerzos por llevar su música a una audiencia digital, Mandrell se asoció con el DJ y productor Dave Odd en 2020 para remezclar su éxito de 1978, Sleeping Single, in a Double Bed. Tiene intenciones de publicar toda su carrera en plataformas digitales y de streaming. Esta decisión garantiza su impacto continuo en la era digital y abre la puerta para que su música duradera llegue a nuevas audiencias. Como miembro del Grand Ole Opry, Mandrell alcanzó el increíble hito de 50 años en julio de 2022. Se celebró una celebración especial en honor a este logro monumental. Compañeros del Opry y cantantes de música country actuaron mostrando la influencia duradera de Mandrell en el género. Notables artistas de música country, incluyendo a Jeannie Seely, Susie Bogues y Carrie Underwood, rindieron homenaje a Mandrell, destacando su impacto perdurable en el género. Aunque Barbara Mandrell estaba alejada del centro de atención, su poder estelar brillaba intensamente. Como reconocimiento a su duradera influencia en la música country, fue justamente elegida para el venerado Salón de la Fama de la Música Country en 2009. El hecho de que el impacto de Mandrell en las carreras de músicos modernos como Shania Twain, Carrie Underwood y Faith Hill sea innegable, es testimonio de su legado duradero. La atracción independiente de la mansión Fontanelle y los continuos esfuerzos musicales de las hermanas de Mandrell, Louise y Erlen, aseguran que su legado continuará incluso mientras ella disfruta de una vida familiar más tranquila. La mansión Fontanelle, que anteriormente fue la extensa cabaña de troncos de Mandrell, ahora es un famoso hotel y espacio para eventos en Nashville, con una temática de música country, actuaciones en vivo, deportes de tiro, experiencias gastronómicas únicas y más, hacen de esto un vibrante homenaje al impacto duradero de Mandrell. Yo estaba allí cuando el country no era genial. Un nuevo musical de Broadway basado en la icónica canción de Mandrell está reimaginando su historia de vida para una audiencia contemporánea. En la jubilación, Mandrell continúa motivando la creatividad a través de sus emisiones y proyectos, utilizando la marca Mandrell, tal como lo hizo durante su innovadora carrera, de la cual se benefician las artistas femeninas de hoy. Louise y Erlen Mandrell, las hermanas de Barbara, también han logrado un gran éxito en la industria del entretenimiento, a pesar de la fama sin precedentes de Barbara. Las relaciones entre hermanas fueron fuertes desde el principio, gracias a la banda familiar Mandrell. Louise, quien es la hermana del medio, comenzó a hacer giras en las décadas de 1960 y 1970 como guitarrista de la banda de apoyo de Barbara, los Wrights. Después, firmó contratos discográficos como artista en solitario,
demostrando su capacidad para interpretar una variedad de estilos musicales, incluyendo country, jazz y big band. Sus canciones fueron incluidas en muchas listas de Hot Country Songs. Louis Mandrell ha hecho más que solo cantar. Ha escrito 2 novelas y fue la estrella de un espectáculo teatral en Pigeon Forge, Tennessee, durante 10 años. Fuera de sus responsabilidades como gerente de restaurante, sigue actuando selectivamente. La hermana menor de las hermanas Mandrell, Earlene, tuvo una carrera exitosa como modelo y actriz cómica después de comenzar su carrera como baterista de Bárbara. Un par de los sencillos country de Earlene no fueron tan exitosos como los de Louis. Los fanáticos del trabajo de Earlene de la década de 1980 la vieron en programas de concursos y en Hee Haw durante 8 años, además de su popular show de variedades en NBC. Earlene está ocupada aunque Bárbara se ha retirado. Organiza eventos de caridad y disfruta de la casa, las carreras de autos y cantar el himno nacional en eventos públicos. La continuidad del apellido de la familia es directamente atribuible a esta figura siempre presente. Las grabaciones y los recuerdos de los 3 perduran gracias a los continuos esfuerzos de Louis y Earlene y a una exhibición especial de Mandrell en el Country Music Hall of Fame and Museum de Nashville, aunque los logros individuales puedan disminuir con el tiempo. Por esta razón, siempre tendrán un legítimo derecho al canon del género.